con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que se mantengan con nosotros en la señal del Sistema Informativo de Mega Noticias TVC. Esto es a fondo, sí con los periodistas, pero también con los especialistas. Hoy vamos a abordar, antes de presentar a nuestra mesa de análisis y de debate, bueno, hemos tenido una semana, concretamente la pasada, en la que el tema ha sido la inseguridad y la violencia. Por un lado, este atentado, yo sigo insistiendo que es inédito, un atentado inédito en la Ciudad de México, en el país, contra un funcionario del nivel del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bajo quien está a cargo el contingente de policía más importante y más grande del país. Y bueno, ahí se desprenden muchas otras situaciones en torno a la inseguridad y la violencia, el tema del marro, las nuevas amenazas contra Omar García Harfuch. En fin, son temas que nos deben de preocupar, porque estamos hablando de la inseguridad y la violencia en México, un cáncer que venimos arrastrando de muchas administraciones atrás. Todos prometen, todos, sin lugar a dudas, todos prometen tranquilizar al país, regresar la paz, la seguridad, y la verdad es que eso no ocurre. Con o sin policías militares, con o sin Policía Federal, con o sin Guardia Nacional, con o sin el Ejército en las calles. Ese es el gran drama. Y justamente para analizar todo esto, tengo en la mesa de análisis y de debate de a fondo esta tarde a Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad y sistemas de información. Gracias, Ricardo. A Víctor Hernández, especialista en seguridad. Muchas gracias, Ricardo. Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco. Y del lado de los periodistas, Eduardo Campos. Compadre, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los tres. Y bueno, a ver, de entrada, este tema del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, yo quisiera plantearlo así. Insisto, para mí es un hecho inédito. Sí, nos podemos acordar de otros secretarios de Estado que en teoría fueron asesinados. Y digo en teoría porque son los avionazos, los helicópterazos, en fin, situaciones que no están del todo planteadas como una realidad. Esta sí fue un atentado directo, ¿sí? Descarado, déjeme decirlo así, y que pone, en principio, que rompe una frontera que hasta hoy creo yo que las bandas criminales, los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada habían, valga el término, respetado la Ciudad de México, la ciudad en donde están concentrados los poderes de la Unión, donde está el presidente. No se había tocado. Ahora, descaradamente, rompieron esa frontera, y ello para mí tiene mucho significado. Yo quisiera conocer en principio la consideración de Ricardo Márquez Blas. Ricardo, adelante, por favor. Bueno, Paco, muchas gracias. Sí, efectivamente, como tú lo comentas, es un hecho inédito en la historia contemporánea del país. Claro, si nos vamos a la época de la Revolución, encontramos casos igual o más dramáticos que estos, pero con muertes de los jefes de la policía del Distrito Federal. Pero efectivamente, en la historia contemporánea, en la historia reciente del país, este es un hecho inédito y que nos dice mucho. Es un hecho lamentable con muchísimo significado. Es la muestra, el reflejo de que el crimen organizado prácticamente ha perdido cualquier temor que tuviera hacia la autoridad, cualquier temor que tuviera de que van a ser perseguidos, encarcelados, detenidos, etcétera, ha desaparecido. Que es, digamos, la inhibición de la acción de la autoridad para inhibir los delitos está prácticamente nulificada. El segundo es el hecho de que se haya atribuido, y hasta ahora no lo ha negado, no ha habido nada, no ha habido ningún pronunciamiento que en sentido contrario, que sea el autor de este atentado el cartel de Jalisco Nueva Generación, que es, si no el principal, uno de los dos más importantes y más peligrosos que existen en el país. Y esto contrasta con la actitud, la política pública de la actual administración
de que no va a perseguir a los líderes de las organizaciones del narcotráfico o del crimen organizado y de que no va a haber una política pública de confrontación sistemática con estas organizaciones, lo cual a su vez genera una serie de incentivos perversos, como los hemos visto. Si la autoridad no va a ejercer, digamos, su función para detener y llevar ante la justicia a quienes integran estas organizaciones y a sus líderes, se genera una serie de incentivos perversos que se muestran en lo que ya estamos viendo. Atentados para jefes policiales, no solamente en el Distrito Federal, prácticamente en todas las entidades de la República han muerto policías. Así es, Ricardo. Víctor, tu apunte, por favor. Gracias, Paco. Un saludo para todos los que nos escuchan desde casa. Refrendando lo que acaba de decir Ricardo, este atentado es muestra de una realidad que el gobierno de Miguel Ángel Mancera trató de negar sistemáticamente, que la guerra contra el narcotráfico ya había alcanzado a la Ciudad de México. Al menos desde mediados del sexenio pasado, la Armada de México ya estaba realizando operativos contra grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, y aunque nos sorprenda lo que sucedió en este atentado contra el secretario García Harfuch, esto en realidad lleva ocurriendo desde 2007 en muchos rincones del país. Esa capacidad organizacional y esa potencia de fuego ha captado los titulares durante esta administración en diversos incidentes. El Culiacanazo, Villa Unión, el asesinato de la familia Levarón, y el mensaje de este atentado es muy claro. No importa quién seas, no importa que vivas en una zona bien de la Ciudad de México, no importa que te compres un vehículo blindado, si estás en la mira de la delincuencia, no hay poder humano que pueda proteger. Así es, y bueno, hoy de nuevo las amenazas en contra del secretario de Seguridad Ciudadana en un video en el que se le vuelve a decir: nos enfrentas, vas a recibir lo que estás buscando, no cejaremos en nuestro objetivo. Así es de que es una amenaza que llama poderosamente la atención, y aquí el punto es también la acción de la autoridad federal en este sentido. Me quedo Lalo. Mira, Paco, si me permites, yo creo que me llamó parte de la atención de lo que estaba diciendo Ricardo y quiero ampliar ese punto. Yo creo que esta acción que vivimos la semana pasada es el resultado de la confianza, y lo quiero entrecomillar, esa acción de los abrazos y no balazos que ha venido dando el presidente López Obrador. ¿Qué quiero decir con esto? Que simple y sencillamente cada vez que hemos visto un ataque frontal contra las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, llámese Marina, llámese Guardia Nacional, llámese policías bancarios, los que tú quieras, siempre ha habido una situación displicente de parte de la autoridad. Y esto es el resultado. Les dieron confianza a estos señores del Cártel Jalisco Nueva Generación para venir a entrar al corazón, llegar al corazón de nuestra casa, del territorio nacional, ellos, donde bien lo mencionaba. Bueno, mira, yo creo que tiene elementos suficientes el afectado, la víctima directa, como fue García Harfuch, para dar estos elementos. Yo creo que sí son, Paco. Yo tengo elementos, sospechas fundadas para decirte que sí son ellos. Porque aquí tú no puedes ir a comprar. De hecho, en México no venden una ametralladora, una Barrett, un rifle de marca Barrett con un calibre 50, no se vende. Eso de dónde se consigue, aparte de su precio, no es precisamente que tú vayas a una tienda aquí de la esquina para conseguirlo. Yo creo que esto fue la confianza. Pero tienes al cártel de Sinaloa, por ejemplo. Sí, pero el cártel de Sinaloa no ha tenido una expansión tan amplia y tan fuerte como lo ha mostrado y lo ha presumido el Cártel Jalisco Nueva Generación. Me vas a disculpar, pero en territorio nacional han venido también alternándose quién está al frente de esto, pero hoy sin duda el Cártel Jalisco Nueva Generación es el que tiene mayor presencia. Y sí, están ahí los Zetas, siguen estando, y sigue estando el Cártel del Pacífico también, y vienen estando la familia michoacana. Pero hoy quien manda en este territorio parece ser que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, Paco. Ricardo, Víctor, siéntanse en la absoluta libertad de intervenir cuando ustedes lo consideren. ¿Cómo no? Muchas gracias. No, solo ampliando lo que ya comentaron Víctor y Eduardo,
Me parece que es muy importante resaltar la falta de acción por parte de la autoridad y la falta de acción efectiva. Sonora, los caminos de Sonora, como hace poco, ayer lo estaba dando a conocer Julián Levarón, siguen intransitables. No hay autoridad en las carreteras de Sonora, a pesar de que sucedió. No hay Estado de Derecho. No hay. Los caminos nacionales, como si fuera el siglo XIX, están infestados de ladrones y están en poder de la delincuencia. En la Ciudad de México ya teníamos indicios de la presencia del cartel de Sinaloa y del cartel de Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar el atentado en el centro comercial Arts, donde estuvieron los mismos actores de este atentado en contra de Omar García Harfuch. Delincuentes de la zona de Tláhuac, asociados con el cartel de Jalisco Nueva Generación, que ejecutaron a 2 ciudadanos israelitas con antecedentes muy poco recomendables. El cartel de Sinaloa organizó una fuga impecable del reclusorio sur. No hubo un solo rasguño, nadie supo en qué momento sucedió, dónde se bajaron, nada, limpia, absolutamente limpia. Y ahora esta que se atribuye al cartel de Jalisco Nueva Generación. Pues, ¿qué tenemos? Una continuidad de una gran capacidad de operación logística y operativa de los carteles en la Ciudad de México, intocada por la inacción o la acción ineficaz por parte de la autoridad. Y es lo que vamos a poder seguir viendo. Mientras la autoridad no desarrolle acciones efectivas, lo vamos a seguir viendo, ¿eh? A ver, déjenme plantearles otro punto. Víctor, te voy a dar la palabra en este momento, pero déjenme plantearles otra cosa. Sí, fue una acción descarada, logística, con gran armamento, con mucho personal, más de 20 y tantos sicarios contratados exprofeso para ello, lo cual nos habla o que eran sicarios de poca monta, con poca experiencia, o que algo falló en el operativo, porque con ese cúmulo de insumos y de personal y de fuerza, no lograron, si es que yo así lo entiendo, ese era el objetivo, matar al secretario de Seguridad Ciudadana. Incluso la idea era matarlo y luego incendiar la camioneta. ¿Qué pasó? Porque es increíble que la camioneta del secretario, con una camioneta más de guaruros, lograra finalmente repeler durante 4 o 5 minutos este ataque infrahumano y salir bien librados. No hay un solo muerto de los sicarios, no hay uno solo. 2 guaruras muertos, un civil lamentablemente con una bala perdida, y pongo esto sobre la mesa. ¿Esto quería el cártel Jalisco Nueva Generación, si es que fueron ellos, Víctor? Es difícil decirlo, Paco. La realidad es que yo tengo la sospecha de que el secretario Harfuch sobrevivió de milagro. El blindaje de cualquier vehículo, como el que llevaba el secretario, que es un blindaje nivel 5+, no está diseñado para estar sometido durante varios minutos a un fuego intenso. La idea con este blindaje es tener la oportunidad o de repeler la agresión o de tener tiempo para escapar. Está vivo de milagro el secretario Harfuch. La reacción fue apropiada de su conductor, es decir, por lo que sabemos hasta el momento del peritaje, el secretario no abandona el vehículo, que es el protocolo indicado. Tu VIP no tiene que bajar del vehículo, sino que baja tu equipo de reacción, y tampoco puedes tú disparar desde el interior del vehículo porque debilitas todavía más el blindaje. De entrada, el blindaje nivel 5 no tiene garantía contra disparos de Barrett. Sí puede ocurrir que algunos vehículos te dan un poco más de resistencia para calibres para los que no están patentados, pero la realidad es que incluso contra calibres contra los que sí está diseñado, no había forma de que resistiera sus impactos. Entonces, la reacción del conductor, la reacción de Harfuch es la apropiada. Yo creo que se explica el que no haya fallecidos de parte del grupo de la delincuencia, porque si tú notas por las fotografías que se publicaron después del atentado, estaban utilizando un blindaje artesanal, muy parecido al que se utilizó, por ejemplo, en el Culiacanazo. Entonces, si tú sumas todos estos elementos, el equipo de respuesta del secretario Harfuch tenía pocas condiciones como para abatir a alguna de las personas que lo estaban atacando. Ahora, a mí me gustaría regresar un momento a la sospecha que tú tenías, Paco, sobre a quién beneficia este atentado. Y la realidad es que no podemos olvidar que sobre este gobierno pesa la triste sospecha
de un acuerdo tácito con el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco Nueva Generación lleva bajo acoso constante al menos desde el sexenio pasado. Ya la administración de Peña Nieto y la DEA en los Estados Unidos tenían acciones muy importantes en contra de este cártel, como lo fue el operativo Cóndor, que desmanteló en Estados Unidos toda su red de narcomenudeo. Los únicos beneficiarios que yo veo de este operativo son los sinaloenses. ¿Por qué razón? Este atentado justifica a los ojos de la opinión pública un combate sistemático e intenso contra lo que queda del cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso va a liberar espacios en el mundo criminal, y yo creo que uno de los principales cárteles que se va a beneficiar de eso es el cártel de Sinaloa. No olvidemos, como mencionaba hace un momento, que Ricardo lo decía, hay un enfrentamiento entre los sinaloenses y el cártel Jalisco en Sonora, en específico en localidades como Ciudad Obregón, Navojoa, Hermosillo, etcétera. Probablemente también haya un cambio en el mundo criminal en la zona de Guanajuato, donde se están peleando el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, a mí es lo que me preocupa, que a la luz de esta sospecha, yo pronostico que los principales beneficiarios de una persecución así son los integrantes del cártel de Sinaloa. En los siguientes meses habrá que ver, dependiendo de la respuesta gubernamental, quién es el gran ganón de este atentado. Vamos a ir justamente a un corte y regresando vamos a tocar justamente el avance de los grupos criminales en el país y estas confrontaciones por hacerse de espacios, en este caso, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, ¿no? Vamos a ver esa lucha por controlar espacios. Vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos en A Fondo. Siéntanse, les digo, insisto, siéntanse en la libertad de interrumpir, de hablar, de decir lo que ustedes necesiten hacerlo cuando lo necesiten hacer, ¿sí? No esperen mi sesión de palabra, ¿sale? Perfecto, sí, Paco, muchas gracias. Con gusto, gracias. Gracias. Okay. Estupendo. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo. A ver, quedamos en la idea de dilucidar, de debatir y analizar cómo ha sido el avance del crimen organizado en nuestro país a la luz de todos estos atentados, de una nueva administración con nuevas reglas, con nuevas intentonas de tranquilizar el espacio vital de la seguridad de nuestro país, con cárteles por todos lados, difuminados, divididos, fragmentados en muchos de los casos, franquiciados, me atrevería a decir, porque por ahí yo tenía la información de que el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel franquiciado,
¿sí? Va vendiendo su franquicia en muchos lugares. ¿Cómo ha sido ese avance y por qué ha sido ese avance, Ricardo? Bueno, pero si me permites, quisiera dar un contexto internacional al tema, un tanto para mostrar que el asunto está mal y se va a poner peor. Con el cierre de fronteras que hizo el gobierno de Estados Unidos con motivo de la pandemia, también desarrolló un nuevo despliegue a través de tropas del Comando Sur en aguas del Pacífico del Caribe decía el procurador Barr, para evitar que los narcotraficantes aprovecharan la pandemia y traficaran de manera más intensa drogas a través de mar y de aire, tanto por el Pacífico como por el Caribe. ¿Qué significa esto? En términos simples, significa que todas las drogas que se transportaban por aire y por tierra en el Pacífico y en el Caribe, perdón, y por mar en el Pacífico y en el Caribe, van a tener que transportarse por tierra. Esto es muy simple, eso implica el empoderamiento de las organizaciones del crimen organizado nacionales en el ámbito criminal internacional. Ya ha pasado antes, ya pasó en los 90, en la época de Clinton, y sucedió exactamente lo mismo. Todos tenían que negociar con los carteles mexicanos, los que dominaban las rutas de transporte y las zonas de ingreso a Estados Unidos, porque no había otra manera y se arriesgaban a que el ejército y la policía de los Estados Unidos los detuviera, ya sea en el Caribe o en el Pacífico. Eso va a empoderar y les va a dar más capacidad a las organizaciones del narcotráfico en México. Ya en el terreno nacional, parece que la autoridad tiene francamente perdida la brújula. Hemos visto esfuerzos reiterados de detención del Marro, cuando se cumplieron los 100 días del actual gobierno, cuando se cumplió el año, y ahora que está a punto de cumplirse los 2 años de la victoria electoral, también intentan detenerlo. Pero es, francamente, una acción muy poco pensada. Solamente reflexionemos, si tienen éxito, ¿qué va a pasar con Guanajuato? Lo que va a pasar es que el cartel de Jalisco Nueva Generación se va a apoderar de Guanajuato. ¿Qué significa esto? Un gran flujo de recursos para el cartel de Jalisco Nueva Generación, una liberación de hombres muy importante que va a poder trasladar a otras zonas, a otras plazas, ya sea en la frontera sur o en la frontera norte o en el mismo territorio del cartel de Sinaloa, el propio Sinaloa, para dar la batalla por el control de esas plazas. ¿Y qué va a significar eso? Mayores homicidios, mayor violencia en todo el país. Entonces, en este, digamos, gran ajedrez estratégico que representan las actividades nacionales e internacionales del crimen organizado, francamente, las políticas que ha implementado la autoridad no están a la altura de la complejidad y de la gravedad de esta situación que enfrenta el crimen organizado, tanto nacional como internacional. Ahora, estrategias que no han servido ni en esta administración ni las otras administraciones, porque el combate al narcotráfico se ha ido perdiendo cada sexenio una y otra vez. Es correcto. Perdón a mis compañeros de análisis, pero solamente rápidamente, muy rápido. Es correcto. Solo que recordemos que la anterior Policía Federal tenía más o menos 36,000 elementos. Ahora la Guardia Nacional tiene ya más de 100,000, tiene 106, 105,000. Es decir, 3 veces la capacidad de lo que tenía la anterior Policía Federal. Pero además, ahora que se cumple el aniversario de la Guardia Nacional, tiene muchísimas más facultades, tiene más facultades que no tenía la anterior Policía Federal. Tiene facultades de detención, de inspección, tiene una serie de facultades que ya hubieran soñado en otros sexenios. Entonces, el triple de elementos y mucho más poder funcional, no solamente no se han reducido los homicidios y la violencia letal, se han incrementado. Entonces, sí, efectivamente se fracasó, pero el fracaso en esta situación es como 3 veces los fracasos de las administraciones anteriores. Paco, si me permites, compañeros, yo lo que quisiera añadir en este aspecto para redondear el detallado análisis de Ricardo es lo siguiente. Han tenido una capacidad de adaptación estos grupos delincuenciales y muy importante, porque en esta época del confinamiento, en esta época del COVID, se han logrado adaptar, ya han visto que la venta de droga ya no es lo que era antes.
Porque pues, hay mucha gente que estamos en casa, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que están haciendo? Se han tenido que diversificar. Vemos así que los secuestros, a pesar de que nos digan, siguen a la alza. Ya los robos que se están dando en los cajeros se está presentando con mayor frecuencia. Yo creo que estos grupos delincuenciales están abarcando más y más espacios. Ya no solamente es la venta de drogas. Pero por otro lado, considero todavía a esto de lo que estaba mencionando Ricardo, el siguiente aspecto. Hoy en la mañana, el secretario de Seguridad Nacional, dijo Durazo, que hay 90,000 elementos que conforman la Guardia Nacional y se espera que para el próximo año llegue este número a 200,000. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Nunca en la historia de este país habíamos visto a elementos de las Fuerzas Armadas, léase Marina, Ejército, lo que tú quieras, como lo quieran entender, en posiciones tan débiles como las que hemos visto. Ahora, con pedradas los están haciendo retroceder. Hoy las armas que portan los elementos de la Seguridad Nacional no sirven de nada. Hoy lo que el presidente les está diciendo es: no repelan ustedes ninguna agresión. Entonces, ¿de qué nos sirve? Ya hemos visto que los abrazos no sustituyen de ninguna manera a los balazos. Al contrario, este buen trato, insisto, que le ha dado el gobierno actual a la delincuencia ha venido a generar un avance mayor de estos grupos, y ya no le quiero dar nombre a ninguno de ellos, simplemente los quiero generalizar todos, y han logrado llegar a espacios donde nunca habíamos visto que en el pleno corazón de la República Mexicana hubiera un atentado en contra de uno de los funcionarios de más alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, y nunca habíamos visto esta hazaña con la que los estamos viendo actuar. Es tan fácil como voltear a Zacatecas o voltear a Michoacán o voltear a Sonora, lo que acaba de pasar en Coaborca. En fin, yo creo que estamos viendo una modificación de estos grupos. Se han ido adaptando a las circunstancias tanto nacionales como internacionales. Víctor. Paco, a mí me gustaría profundizar y pensar por qué ha fracasado la estrategia militarista de seguridad pública que empezó desde el sexenio de Calderón, que se perpetuó en el sexenio de Peña Nieto y que ahora se le ha otorgado el disfraz de Guardia Nacional. Primero, tenemos un problema de falta de continuidad en las políticas públicas, y es algo que hemos platicado en tu noticiero en varias ocasiones. Parece que en México hay una especie de tradición de que el presidente entrante decide que todo lo que hizo el sexenio anterior está mal y tenemos que empezar desde cero, ¿no? Como una especie de ceremonia del fuego nuevo azteca, ¿no? Hay que quemarlo todo y hay que fundar nuestra nueva policía. El bebé de Felipe Calderón, el bebé policial, era la Policía Federal. El bebé de Peña Nieto era la Gendarmería, y ahora el bebé del presidente Andrés Manuel López Obrador es la Guardia Nacional. Hay que detenernos un momento a pensar cuáles son las condiciones estructurales que permiten que un atentado así pueda caber en la mente de los criminales. Te aseguro que en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, nadie se atrevería a atacar de esa manera a un jefe de policía. Y la respuesta, ya la adelantaba Ricardo, es la impunidad. El problema del Estado mexicano no está tanto en su capacidad de detener personas, sino en su capacidad de procesarlas y de llegar a una sentencia condenatoria. La instancia más reciente de este problema es la liberación de la mamá del Marro, que se ha querido politizar tirándole tierra al gobierno de Guanajuato, pero la realidad es que la ineficiencia del Ministerio Público es un problema estructural que afecta a todos los gobiernos locales y a los ministerios públicos federales por igual. Fíjate que Mexicanos contra la Corrupción publicó una investigación muy interesante sobre qué había pasado con los delincuentes más buscados durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón y Peña Nieto. Y ellos encontraron que un total de 233 personas fueron señaladas en distintos momentos como parte de la lista de criminales más buscados. De esas 233, solo 13 pisaron la cárcel. Y de esas 13, 10 fueron sentenciadas por delitos menores que ameritaban a lo mucho 5 años de prisión. Algunos en nuestro auditorio pensarán que mucho de la impunidad en México se explica porque el gobierno solo resuelve los casos que le interesan, pero esta investigación nos revela lo contrario. La tragedia de la impunidad en México es que ni siquiera los casos que reciben amplia cobertura mediática y atención gubernamental se pueden resolver. Pensemos en Ayotzinapa, pensemos en la masacre de los Levarón, pensemos en el Culiacanazo. Son casos que brillan por la incapacidad del Estado para judicializarlos apropiadamente y que a la fecha, en 2020, siguen sin resolverse plenamente. A ver, ¿pero es incapacidad o es algo más? Y se lo pregunto a los tres. Porque cansados de dar información de que
fulanito salió libre porque la carpeta de investigación no fue bien cumplimentada, porque había fallas o inconsistencias, una vez y otra vez y otra vez, y dices, espérame tantito, te acepto 1, 2, 3 errores, pero más no te los puedo aceptar, hay algo atrás de ello. El presidente Sí, dio la respuesta hoy en la mañana, Paco, donde dijo Adelante, adelante. que atrás de esto había sin duda corrupción y que iba a ir al fondo de ella. Esto lo hemos escuchado una y otra vez. Bien lo decía Víctor ahorita. Cambian solamente los actores, pero la historia sigue siendo la misma. Sigue habiendo una incapacidad que se muestra no necesariamente porque no haya estrategia, no haya una forma de operación, sino porque hay cosas ocultas y esas cosas ocultas sin duda se llama impunidad. Y corrupción, por supuesto. Yo creo que hay una combinación de factores, entre ellos los que menciona Eduardo y Víctor, pero también hay una dimensión que ya hemos platicado, que es la dimensión de la falta de resultados, la falta de capacidad para desempeñarse de manera eficiente. Si vemos, digamos, lo que se ofreció al principio de este gobierno y lo que se pidió además, fue que necesitaban tiempo para integrar un cuerpo policial que tuviera despliegue y cobertura en todo el territorio nacional. Y que para eso necesitaban tiempo. Pero que el componente principal eran los programas sociales y que también necesitaban tiempo para desplegar los programas sociales. El famoso 80-20, ¿no? 80% programas sociales, 20% actividad policial. Bueno, ambas cosas ya tienen más de un año de estar desplegados. El pasado 1 de diciembre, el propio presidente en su informe, digamos, presumió que ya tenía de un solo programa 900,000 afiliados del programa de jóvenes Construyendo Futuro. Que la Guardia Nacional ya estaba desplegada en todo el país, claro, no con los números que querían, pero ya estaba desplegada en todo el país. Y efectivamente ya lo está. Pero ¿qué vemos con estos números? Ya está desplegada la Guardia Nacional, están desplegados los programas sociales y la violencia no baja. Entonces me parece que en los propios términos de cómo la autoridad planteó su programa, los resultados no son los que la autoridad ofreció. Y esto tendría que obligar a replantear las cosas para que, para que se pudieran conseguir resultados distintos. Mientras sigamos con las mismas, digamos, las mismas políticas, vamos a tener los mismos resultados y los resultados que tenemos ahorita son absolutamente indeseables. Coincido contigo. Vamos a ir a una pausa. Este tema de replantear me gusta, pero la pregunta es, ¿había un plan o nada más eran buenas intenciones? Estamos en A Fondo, regresamos. Perfecto. Conejito. Estoy en una entrevista, conejito. Estoy en una entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en A Fondo. Estamos platicando sobre este tema de la inseguridad y la violencia, la conducta, el objetivo, el trabajo que realizan las distintas policías, desde municipales, estatales, federales, la Guardia Nacional. Ya hemos ido tocando todos estos entresijos de situaciones que se han generado, y llego a este punto de los mensajes presidenciales. ¿Cómo? Y de alguna manera ya los han ido tocando ustedes, pero a ver, desde el abrazos no balazos, desde los delincuentes son seres humanos y merecen nuestro respeto, desde el ataque a jueces en todo el país, diciendo muchos de los jueces son así asado y se va a acabar con la mañosería, en fin, situaciones que han ido, mensajes que han ido permeando en la sociedad y seguramente también en el crimen organizado. Ahí estamos viendo estas respuestas del presidente, y para dejárselos y decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Ha influido el mensaje, los mensajes y la actuación del presidente en la situación que hoy estamos viviendo, Víctor? El mensaje de reconciliación, Paco, es importante porque a lo largo de la estrategia militarista de seguridad pública se han cometido excesos. Pensemos en la cantidad de violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de esta guerra, en incidentes como Tlatlaya, Palmarito. Hay algunos indicadores, como por ejemplo el indicador de letalidad perfecta diseñado por el CIDE, que se disparó a niveles preocupantes tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Y en ese sentido sí es importante un trabajo y un proceso de reconciliación, y eso es lo que presuntamente estaba detrás de la ley de amnistía que recientemente se publicó. La intención era la adecuada, pero es una ley pésimamente diseñada que no beneficia sustantivamente a las personas víctimas de estos excesos, y además es una ley ineficiente porque sí va a vaciar ahorita las cárceles de algunos presos, pero si no ha atendido las causas profundas por las cuales la cárcel se llenó, dentro de unos cuantos años se va a volver a llenar bajo las mismas circunstancias. Entonces, sí es importante hablar de la reconciliación. Yo lo he comentado en algunas otras ocasiones en tu programa. Yo soy filósofo, yo me disfrazo como abogado, pero la realidad es que yo estudié filosofía. Y hay una filósofa muy interesante, Hannah Arendt, que habla sobre dos instituciones que son indispensables para la construcción de una sociedad. Las promesas, es decir, la capacidad de ponernos de acuerdo para construir un proyecto a futuro, y el perdón. Imagínate, Paco, que a lo mejor cuando eras niño te quedaste con el cambio de las tortillas cuando tu mamá te mandó a comprarlas. Y entonces por el resto de tu vida tú seas señalado como un ladrón, como una rata, como un indeseable. Sí es importante que haya espacio para el perdón y para la reconciliación, en especial después de un proceso tan traumático que hemos vivido en México. Pero eso no significa que dejemos de lado el otro lado de la ecuación, que es la impartición de justicia. Lo dijo el señor Levarón en la última marcha que organizó tras la tragedia que vivió su familia. No va a haber reconciliación si no hay justicia, si los perpetradores de estas acciones no pisan la cárcel. ¿Y qué es lo que ha alimentado la impunidad en México? Número uno, tenemos ministerios públicos absolutamente rebasados de trabajo. Hay estados en México donde un ministerio público tiene 300 o 400 carpetas de investigación pendientes. No hay forma de que un ser humano, así aunque te tomes un Rotoplas de Ribotril para concentrarte 24 horas, no hay forma de que una persona pueda investigar y judicializar 300 casos o 400 casos al año. Segundo, seguir teniendo a los militares en las calles. Yo te lo he platicado, Paco, yo fui soldado. En ninguna parte del proceso de adiestramiento militar nos enseñan derecho penal, preservación de la cadena de custodia, llenado de un informe policial homologado, y eso lo saben los abogados de la delincuencia. Eso alimenta la impunidad. El abogado de la delincuencia sabe las típicas fallas que comete un militar y en 72 horas sale detenido, sale libre el detenido. ¿Esto a qué ha llevado a las autoridades mexicanas? Y es lo más preocupante, a buscar hacer justicia fuera del marco de la ley. Y eso es lo que explica que haya incrementado durante la guerra contra el narcotráfico los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, porque piensan en la mentalidad militar. Yo tengo la misión de acabar con el crimen organizado, es una misión sagrada. En la mentalidad castrense la misión se cumple o se cumple. Si no lo puedo hacer dentro de las instituciones, lo voy a tener que hacer fuera de las instituciones. ¿Y quiénes son las víctimas de esto? Los soldados. ¿Cuántos soldados no han sido procesados porque fueron cachados cometiendo tortura, ejecuciones extrajudiciales? Y la Secretaría de Defensa se hace para atrás, dice, bueno, lo hicieron ellos, cuando en realidad surgen órdenes no escritas de que sabes que en X operativo no hay detenidos.
y cuando los militares son sorprendidos en esas conductas, la Sedena los abandona, no fueron ellos, cometieron actos de desobediencia, y es una tragedia que tiene víctimas de los dos lados, desde la ciudadanía, pero también desde las autoridades que están haciendo labores de seguridad pública. ¿Comparten esa opinión, Ricardo? Para complementar un poco lo que comenta Víctor, y que seguramente a Eduardo le va a resultar familiar, había igual un filósofo en Europa del Este apellidado Lukács, que decía que para llegar a la esencia del fenómeno primero había que dar un rodeo y después el siguiente paso era llegar al núcleo. Entonces va a dar un rodeo para llegar al tema. Hay dos temas muy complejos, muy difíciles en sí mismo. Uno es el tema de la delincuencia organizada, y otro es el tema de los policías. Desde luego, ambos, que son en sí mismos complejos, se conjuntan en uno solo para ver qué es lo que está pasando. Y hay una serie de interacciones estratégicas que tienen influencia sobre cómo se comportan cada uno de ellos. Y si el jefe del Ejecutivo manda un mensaje, el mensaje es para los dos, no nada más para uno. Entonces, cuando el jefe nacional, el jefe del Estado mexicano, manda un mensaje de abrazos, no balazos, el mensaje no es solo para la delincuencia, es también para los policías. ¿Y qué significa esto para los policías? Los policías lo interpretan de, ¿y yo para qué me meto en problemas? Si el jefe del Estado ya dijo que abrazos, no balazos, ¿yo para qué me meto en problemas? Ya hay evidencia muy sólida del tema. Cuando se analizan las actuaciones policiales, es decir, lo que hace la policía en realidad, los policías del país cotidianamente, que además de estar patrullando a pie o en vehículos, lo que hacen, lo que tenemos, es una caída impresionante de las intervenciones policiales en temas de delincuencia. La policía se ha retirado de la esfera criminal y se ha concentrado de manera muy importante en las faltas administrativas. Es decir, se ha ocupado de los problemas de convivencia entre los ciudadanos y se está olvidando de atender los problemas de los delincuentes. ¿Por qué? Porque el mensaje llega hacia los dos. Y mientras no haya un mensaje distinto al que estamos viendo, la policía va a seguir con esta retirada del campo criminal y se va a concentrar en tratar de resolver los problemas de convivencia entre los ciudadanos comunes, entre los ciudadanos como nosotros. Ricardo, perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa, sí. Ricardo, Paco, discúlpenme, pero yo creo que aquí es extraordinario el análisis que estás haciendo, pero estamos olvidando algo y ese creo que es el gran problema que tenemos en el país. Estamos confundiendo a la policía con el ejército, con la Guardia Nacional, con Marina, porque este es el mensaje que estamos recibiendo desde Los Pinos, desde Palacio Nacional. Ahora resulta que todos están vestidos iguales, pero el distintivo lo traen aquí en el lado izquierdo, que algo amarillo que dice G, Guardia Nacional, G, es todo. Pero sigue siendo lo mismo. El problema es que no hay una política, no se ha integrado, no se ha estructurado una política de seguridad que venga trazándose sexenio tras sexenio tras sexenio. Bien lo decía Víctor, cada 6 años hay que estar cambiando todo y resulta que ahora se llama Guardia Nacional, o sea, el nombre que le querramos dar, pero el problema está en que no se ha logrado definir y el mismo gobierno como tal no tiene un plan y una estrategia de operación. Discúlpame, Ricardo. Sí, y de hecho, en el próximo bloque vamos a entrar justamente al tema de la estrategia, pero adelante, Ricardo. No, iba nada más a complementar lo que comentó Eduardo. Aunque lo tuviera, no es una autoridad acostumbrada a tener indicadores de desempeño, indicadores de medición, que es una medida de política pública básica. Si un gobierno decide implementar cualquier política, debe tener algún indicador, algo que le muestre que va bien o que va mal. Y si va bien, pues para seguirle. Y si no va bien, pues para componer. Pero es lo que tenemos. Claro, y vamos a ir a un corte. No hay mucho de nada. Y me faltó nada más agregar un poco a lo que decías, Ricardo, de que si los policías ven que su jefe máximo dice tal cosa, pues ¿para qué me arriesgo?
agrégale el tema eterno de la policía en México, los salarios miserables que reciben y la falta de capacitación y de armamento. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de hay o no hay estrategia y qué tenemos que hacer. Volvemos, estamos en A Fondo. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo, en el último bloque, y mucho hemos hablado del tema de la estrategia. Si hay, si no hay estrategia. Es más, de hecho, en muchos de los casos, lo platicaba hace unos días con la comisionada de seguridad en Guanajuato, dice, mucha gente no sabe ni siquiera por qué se usa el término estrategia. Pero bueno, dejando de lado esa parte que me dijo Sofía Huet, déjenme decirles que este tema de la falta de estrategia no es de hoy, no es de esta administración. Yo insisto mucho en eso porque no me gusta cargarle la mano a una administración que ya de por sí tiene enormes problemas. No hubo, y lo criticamos mucho a Felipe Calderón, porque no había estrategia con la Policía Federal. Sacamos y aplaudimos a la Policía Federal ahora que la deshicieron. Ahora dijimos, oye, no, sí, espérate, sí está funcionando. Pero antes era un ataque y otro todos los días. En el caso de Enrique Peña Nieto y la Gendarmería, bueno, ni estrategia, ni Gendarmería, bueno, ni críticas, porque no hubo nada en absoluto. Y ahora con la Guardia Nacional son las críticas desde su constitución, desde el deshacer a la Guardia Nacional, y hoy, ¿cómo tener una estrategia cuando los elementos militares, por un lado, y policías federales están confrontados en una misma unidad? ¿Cómo mezclarlos, cómo amalgamarlos para que nos den resultados, siempre y cuando hubiera una estrategia? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué le hace falta a la estrategia de seguridad de este país? Ricardo. Yo creo que le hace falta muchas cosas. Para empezar, yo diría que le hace falta parámetros precisos de la definición de éxito o de la definición de que vamos bien o vamos mal. No hay ningún parámetro específico, no hay metas específicas, no hay objetivos específicos. Es muy difícil, digamos, decidir
continuar por un camino cuando no hay ningún indicador que te muestre que vas bien. Lo único que sabemos que está en el Plan Nacional de Desarrollo es que al final de la actual administración se comprometieron a que todos los delitos estarán a la mitad. Desde luego, ya vamos para 2 años y no solamente no ha habido una reducción, sino que ha ido un incremento. Pero excepto eso, no sabemos nada. Es decir, tenemos información y nos podemos dar cuenta que las cosas no van bien, pero no existe un parámetro gubernamental que hayan establecido ellos mismos para poder saber si estamos bien o estamos mal. Hay en este sentido un gran desprecio por saber cómo van. Un indicador más es, hace meses, 5 o 6 meses, debieron haber sacado el programa sectorial de seguridad pública. Es la primera administración desde que existe esta obligación que incumple con un documento tan elemental, tan básico, porque es un documento de escritorio. ¿Y qué hace este documento? Pues ya que no están compromisos específicos en el Plan Nacional de Desarrollo, este documento sirve para fijar compromisos específicos del sector seguridad. No existe. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar? En el campo, en las acciones en campo, cuando hay una administración que es incapaz de generar un documento de escritorio, Las cosas ya cambiaron, ya Ricardo. La realidad es terrible, terrible. Las cosas ya cambiaron, Ricardo. Pero sigue habiendo lo mismo. Primero nos comemos el caldo de pollo y después buscamos el pollo. Por eso el caldo de pollo sabe tan insípido. Coloquialmente, permítanme ponerlo así, pero es que no podemos pensar en hacer un caldo de pollo cuando lo que no hay es pollo. Eso, seguimos metidos en esta misma situación. No hay planes, no hay programas, no hay estrategia, no hay operativo de todo esto, todo este accionar que debería de hacer la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía Auxiliar. No lo hay y por lo tanto tampoco hay elementos que nos permitan medir, porque ¿qué medimos? No podemos medir lo que no existe o lo que no hay, y no podemos nada más ponerles aquí el membrete que diga Guardia Nacional y que salgan a la calle. Hoy bien lo decían, la Guardia Nacional ya no sabe bien a bien qué es lo que está haciendo. Está luchando contra el narcotráfico, está defendiendo a la ciudadanía de cuestiones tan básicas como que son las infracciones de tránsito. Está la confusión que se ha generado de parte del gobierno federal, que nos vemos envueltos en un mare magnum en el cual está todo, pero a la vez no hay nada. Hay una desorganización tremenda. Los mismos cruces informativos que dan Seguridad Nacional con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, con la de los estados, y ahí está la prueba, simple y sencillamente lo que está pasando en estos días entre el presidente de la República y el gobernador de Guanajuato, que ya el gobernador dijo, aquí no se meten. A mí me gustaría disentir, Paco Eduardo. Yo creo que sí hay estrategia y el gran problema es que es exactamente la misma estrategia fallida que se inauguró en el sexenio de Calderón, que se perpetuó en el de Peña y a la que ahora se le está dando el nombre de Guardia Nacional. ¿Cuáles son las notas características de esta estrategia militarista? Primero, son los militares y no los policías los que se convierten en los protagonistas de la actual seguridad pública. Segundo, es una estrategia centralista y que va en detrimento del presupuesto y de la capacidad operativa de las policías municipales. Mucha gente se pregunta, oye, a ver, ¿por qué se insiste tanto en la reconstrucción de las policías municipales? Si tú comparas a un policía municipal versus un militar, quizás es preferible el militar, ¿no? Al final los dos usan armas de fuego, el militar está mejor entrenado. ¿Cuál es la utilidad de reconstruir la policía municipal? Las Fuerzas Armadas no tienen capacidad, no tienen suficientes elementos como para dar seguridad a todos los municipios del país. Necesitaríamos 500,000, 600,000 elementos de Fuerzas Armadas para tenerlos en todos los municipios. Los soldados funcionan a forma de bomberazo. Cuando de pronto algún estado tiene una crisis de inseguridad, se despliegan 1 o 2 años y después se tienen que retirar. Esa es la estrategia de los bomberazos. ¿Y cuál es el problema? ¿Para qué nos sirve un policía municipal? El policía municipal tiene inteligencia local y a mí me gusta explicarle esto a mis estudiantes de la siguiente manera. Yo doy clases en la UP. Imagínense que tenemos que nombrar un jefe de seguridad de la UP. ¿Quién nos conviene más? ¿Un estudiante externo o un estudiante de la UP? Si llega un externo, no va a saber ni dónde están las entradas, no va a conocer a nadie. En cambio, el personaje local, ¿qué es lo que tiene? Esa inteligencia, esa conexión con la comunidad, cosa que no tiene el militar, que llega 1 o 2 años y se va.
en la medida en que no reconstruyamos nuestras policías municipales, esto va a seguir sucediendo. Vamos a tener al ejército llegando a tender bomberazos y tan pronto como se vayan va a regresar la delincuencia. La construcción de una policía municipal fuerte es un proyecto. Perdóname. La construcción, no, ¿por qué si es una estrategia de largo plazo? A ver, la construcción de una policía municipal no es atractiva en términos electorales porque no es algo que se pueda hacer en un sexenio. Es algo que se va a tardar 15 o 20 años. Entonces, ningún presidente le ha querido entrar precisamente por eso, porque es algo que no va a poder cosecharse en términos electorales. En cambio, que sí es muy cómodo decir que seguimos en una situación de excepción, sacar a las Fuerzas Armadas supuestamente por última vez de forma provisional. ¿Y qué es lo que sucede? Seguimos solamente administrando los efectos del delito en lugar de atacar sus causas profundas. A ver, yo quisiera agregar algo ahí. Sí. Yo coincido en el tema de que es importante fortalecer las policías municipales, pero no es algo que estén haciendo. No es algo que estén haciendo en este momento. Los fondos federales para apoyar a las policías municipales no se han reducido. Y hay esta idea equivocada de que se necesitan más policías. Pero además está equivocada desde su base. Según los documentos oficiales, México tendría que aspirar a tener 2.8 policías por cada 1,000 habitantes, que es una especie de estándar, no es un estándar, pero digamos, es una referencia internacional para la cantidad de policías que se necesita. Pues México tiene 2.8 policías, nada más que estamos esperando que los responsables del tema lo descubran. Es decir, nada más tienen que sumar a las policías estatales y municipales y podrán darse cuenta que México cumple con este estándar de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. El problema con los números es que también por eso decidieron incrementar de manera tan importante el tamaño de la Guardia Nacional, porque piensan que el número va a resolver el tema. No lo va a resolver. No necesitamos más policías, lo que necesitamos son policías más capacitados y mejor pagados. Ya nos tenemos que ir. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Ya se nos acabó el tiempo. Espero que el presidente López Obrador vaya a Estados Unidos a hablar con Trump de dónde sacaron las armas las personas que hicieron este atentado, porque los fusiles Barrett y Scar que se utilizaron en el atentado, según yo, solamente se pueden comprar en Estados Unidos. Espero que se lo comente ahora que lo vea allá en Washington. Claro que sí, muchas gracias. En una palabra, Ricardo, ¿qué hay que hacer? Necesitamos rectificar, necesitamos enmendar el camino y tomar medidas distintas si queremos resultados distintos. Eduardo. 2 palabras, voluntad política. Muy bien, pues agradecido Ricardo Márquez Blas, Víctor Hernández, Eduardo Campos, pero sobre todo a usted que nos permitió dejarle este análisis y usted se queda con la mejor decisión. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Un gusto, Paco. Gracias, Víctor, Lalo. Eduardo. Compañeros, muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a usted. Hasta la próxima. Siga aquí en Mega Noticias TVC.